Right now? Sure. Perfect. Well, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde estén escuchando y viendo este seminario. Mi nombre es Amílcar Vargas, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona y hoy tengo el enorme gusto de compartir con ustedes algunas de las experiencias que me han servido para poder abrirme paso en la internacionalización como arqueólogo y también como especialista en patrimonio. El título de este seminario en línea que organiza la Society for American Archaeology es Oportunidades Internacionales para Estudiantes de Arqueología en América Latina. En esta diapositiva pueden ver mis correos electrónicos con los cuales estoy más en contacto y podrán enviarme sus comentarios y preguntas si es que quedan pendientes después de este seminario o si ven este seminario después de que ya fue realizado en vivo. Pues comenzamos. El contenido de mi presentación pues será presentándome a mí mismo y la experiencia que he recorrido en el ámbito de la arqueología. Posteriormente haré una breve descripción de lo que son las prácticas internacionales, las oportunidades internacionales y los beneficios que a nivel personal y profesional he encontrado que tienen la internacionalización, el viajar, el conocer y también el poner en práctica nuestros conocimientos y habilidades y a su vez asumir el desafío de aprender nuevos. Posteriormente describiré las formas de financiación que yo conozco y también las que yo he encontrado durante el camino. Finalmente, hablaré sobre mi experiencia personal en esta trayectoria de internacionalización y a manera de ejercicio práctico desarrollé para esta presentación lo que he denominado el modelo estratégico de las 5C, que ya describiré más adelante. Y también les plantearé un ejercicio que pueden hacer en casa. Incluso hay un archivo que podrán descargar para llenar y si quieren que les haga algún comentario o retroalimentación, con todo gusto pueden enviarme este ejercicio completado, una vez completado, a los correos que les he indicado. Bien, las finalidades de este seminario, debo mencionarlas, es incrementar la concienciación de la importancia de las experiencias internacionales en el campo de la arqueología entre estudiantes y profesionistas de América Latina. También presentar los ejemplos de instituciones internacionales para la práctica arqueológica, investigación y trabajo de campo. Y por último, ofrecer un modelo estratégico profesional para tener éxito en estas experiencias internacionales. Verán que durante mi presentación hablaré mucho en primera persona porque hablo acerca de mi propia experiencia y también de mis propios errores y mis propios autoaprendizajes y aprendizajes de los mentores que he encontrado durante el camino. Bien, como les decía, mi nombre es Amílcar Vargas y nací en el año de 1980 en la ciudad de Veracruz, México. Después de varios años de estar fuera, quizás mi acento veracruzano, jarocho, se haya perdido un poco, pero es parte de la experiencia de internacionalización cuando uno está acostumbrado a hablar en otros idiomas. En la ciudad y puerto de Veracruz nací y crecí en otra ciudad, la capital del estado, que es Jalapa, muy cerca de Veracruz, pero no me moví de ahí durante muchísimos años hasta prácticamente que terminé mis estudios universitarios. Pero yo no comencé como arqueólogo, yo no comencé en el campo del patrimonio, comencé en algo muy diferente, pero que después me di cuenta que se complementaba con lo que estoy haciendo ahora. Yo estudié la licenciatura en Contaduría en la Universidad Veracruzana del año 1998 al 2002. Me gradué por un examen general de conocimientos, no tuve que hacer una tesis y la mayoría de mis colegas también se graduaron así. Después de haberme graduado, me desempeñé como contador en un despacho y también a nivel profesional individual durante 5 años, hasta el 2007. Pero ¿qué me llevó a pasar
de la contaduría, de los números, de las finanzas, de los ámbitos fiscal y administrativo, al patrimonio, a la arqueología, a la historia, etcétera. Bueno, pues yo a los 18 años y medio, a los 19 prácticamente, comencé a viajar a los sitios patrimonio mundial que había en México. Mi abuela nació en el pueblo de Tlacotalpan, Veracruz, que había sido inscrito en la lista de patrimonio mundial precisamente en el 1999. Y cuando conocí el pueblo me maravilló su presencia y una placa que decía que este pueblo era patrimonio mundial. Desde ahí, yo no había viajado mucho con mi familia, me llamó la atención de lo que era el patrimonio mundial, así que decidí con mis amigos scouts, como podrán ver en estas fotos, pues viajar a los patrimonios mundial que había en mi país, en México, en esos años. En total, entre el 99 y el 2001 visité 18 de los 21 sitios patrimonio mundial que había en mi país y pues recorrí bastantes kilómetros. Es decir, que vengo de una familia con una situación bastante compleja. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, es decir, no eran las condiciones idóneas para poder dedicarme a una carrera que, no sé, en sus países, pero al menos en México, quien dice que va a ser arqueólogo, lo primero que piensa la gente es que no encontrará un trabajo, que morirá de hambre y que está destinado a la precariedad. Por lo tanto, pues por eso también acabé contabilidad, porque tenía que consentir un poco a los intereses de mi madre para poder seguir estudiando lo que realmente quería. Eso me llevó a que del año 2000 me inscribí a la licenciatura en arqueología, también en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, y tardé 7 años en salir. Durante 7 años compaginaba terminar contabilidad, viajar a patrimonios mundial y también trabajar como contador para poder tener recursos para poder estudiar lo que me gustaba. Mi trabajo final fue sobre el impacto, sobre la vinculación social de un proyecto arqueológico en la cuenca del río Papaloapan, cerca de donde había nacido mi abuela. Y en este centro cultural que la comunidad impulsó y quiso tener, bueno, al final fue publicado como un libro un año después de haberme graduado, y el libro se llama La Casa de las Mariposas, donde se relata pues este proceso social en el cual la comunidad tomó conciencia del patrimonio arqueológico que tenía y se organizó para tener un museo comunitario. Bien, una vez me graduó en el 2007, comienzo mi carrera profesional, trabajo en diferentes sitios arqueológicos y en instituciones públicas, y en el 2011 me inscribo a estudiar en línea una maestría que concluía 2 años más tarde. Esta maestría en gestión de instituciones y empresas culturales la comienzo en línea, pero el segundo año, en el 2012, me decido a hacer el segundo año ya presencial. Esta decisión pues se basó en haberme planeado realmente cursar el último semestre prácticamente ya en Barcelona y tener la experiencia presencial de este máster, que como les decía comencé desde el año 2011, pero ya en el 2012 me traslado, me despido de todos mis colegas y marcho a la Universidad de Barcelona. Originalmente iba por 6 meses, solamente tenía recursos para eso, no tenía beca para estudiar la maestría, pero miren, ya han pasado casi 6 años y aquí estoy. Esa maestría me llevó a presentar el trabajo final denominado Gestión de la Marca Patrimonio Mundial en Cataluña. Ante la falta de recursos para hacer un estudio de mi propio país, pues estando en Cataluña y comenzando ya a conocer el entorno cultural y patrimonial de esta comunidad autónoma, pues decido hacerlo del lugar en el que estoy. Así que me recorro los 6 sitios Patrimonio Mundial de Cataluña, que son 6 inscripciones, pero más de 6 sitios, en total son unos 13. Y claro, los recorro planeando estrategias de cómo moverme, cómo financiarme los trayectos. Vengo de un país donde la paridad del peso con el euro es bastante significativa y no me lo podía permitir con los recursos que tenía. Pero bueno, desarrollo una red de contactos que me lo permite
Y también comienzo en este último año, entre el 2012 y 2013, viajar en algunos países de Europa. Y comienzo también a conocer la lengua catalana, de la cual varios años después ya soy hablante y con todo y certificado. Bien, perdón. Pero como lo que yo quería hacer un doctorado, y habiendo terminado un máster, que es de un tipo de máster denominado máster propio, que no da acceso a continuar con el doctorado, tuve que hacer un segundo máster. Este máster se denominó Máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología, y para este sí tuve que pedir una beca, porque ya no tenía recursos para poderlo estudiar. Entonces, afortunadamente, aplico a las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y 2 años después me permito tener ya el trabajo final de máster presentado y defendido el día 7 de septiembre del 2015. Entonces, tener una beca también me permitió pues tener la solvencia económica para poderme desplazar a México, hacer mi trabajo de campo en la ciudad de Palenque y también participar en varios congresos en Europa y México. Entonces, cuando yo termino ya el máster, oficialmente comienzo el doctorado. Es hasta 2016 que ya oficialmente soy estudiante de doctorado en Sociedad de Cultura de la Universidad de Barcelona, bajo la dirección de los profesores Margarita Díaz Andreu y Xavier Rouget. Entonces, a diferencia del máster, que me permitió hacer viajes cortos, teniendo ya la continuidad de la beca del CONACYT, me planteo un programa de investigación de 3 años, en el cual las estancias de investigación ya forman parte del trabajo de investigación, propiamente dicho. Ya se articula dentro de una metodología, dentro de un marco teórico, etcétera, etcétera. Elijo como tema de investigación la participación social en los sitios patrimonio mundial, con México como estudio de caso. Bien, bueno, este es el momento en el que me encuentro ahora, terminando el doctorado, lo cual deberá estar concluido en unos 9 meses. Y esto me da el marco para hablar sobre la descripción de lo que son las experiencias internacionales. Para mí es un paso importante para convertirme en profesional de la arqueología porque nos permite abrir nuestros ojos y abrir nuestras percepciones y poder ir completando nuestra propia formación. Estas estancias tienen que regularmente una duración entre 1 y 6 meses. Las convocatorias que yo he encontrado para hacer estancias son de este periodo. Y también desarraigarse de donde tú estás haciendo la tesis o de tu universidad por tanto tiempo también puede llegar a ser contraproducente. Un tercer elemento de la experiencia internacional es que es mejor programarlas en la segunda mitad de los estudios, sean de doctorado, sean de máster o sean de licenciatura, porque ya habrás cursado la mitad, la base de tu currícula, si tienes que tomar asignaturas, o también ya tendrás muy madura tu investigación en caso de que estés haciendo un doctorado y te plantees hacer una estancia. De lo contrario, tendrías poco que proporcionar y poco que intercambiar con la institución o el proyecto que te acoge. Una estancia internacional es voluntaria en algunos casos, en mi caso así lo fue, nadie me obligaba a hacerlas, y depende de los intereses y enfoques de cada estudiante a nivel individual. No hay una receta estricta, en algunos casos en México, por ejemplo, se obliga a hacer el servicio social, una determinada cantidad de horas o de meses, pero no es obligatorio hacerlo en el extranjero. Si tú lo puedes hacer en el extranjero y te lo puedes permitir, adelante. Pero en principio no es obligatoria. Aquí en Barcelona tampoco lo es, al menos no de tipo internacional. Esta información, estos 4 puntos que he puesto aquí, se pueden consultar más ampliamente del documento original donde lo obtuve, de la Universidad Tecnológica de Brandenburgo, de la cual también hablaré más adelante, que fue una de mis estancias. Ahí tienen un enlace. Y ya en mi opinión personal, ¿cuáles son los beneficios que me dio la experiencia internacional? Pues pude incluir
que había estado en el extranjero dentro de mi currículum, haciendo trabajo de X, Y o Z. A mí me permitió también aprender y mejorar las lenguas extranjeras. En mi caso, no soy nativo hablante inglés. En mi universidad nos daban un curso de inglés demasiado básico, pero fue hasta que salí al extranjero que comencé a practicarlo y mejorarlo. Pude incrementar muchísimo mi red profesional, la cual incluso he tenido que reorganizar en varias ocasiones para realmente darme cuenta de hasta dónde llega esta red. Y también pude aplicar la experiencia que tenía y adquirí nueva experiencia. Y me permitió también reflexionar sobre las distintas formas de trabajo, no solamente de cómo trabajan las personas, sino también cómo trabajan las instituciones y cómo trabajan los países. Esto es una experiencia que cuando tú la vives, para mí, en lo personal, es cuando más las aprendes. Las he aprendido y también he aprendido que no hay una institución o un país perfecto, pero de todos puedes adquirir algo nuevo a tu forma de trabajar. Por último, para mí fue un fortalecimiento de la madurez y las habilidades de autoorganización, porque este trabajo de internacionalizarse, sobre todo al principio, es un trabajo bastante solitario y de bastante autodisciplina, porque al no ser obligatorio, tienes que tener bastante motivación. Y ya hablaremos cuando mencione las metodologías, el modelo estratégico de las 5C, a qué me refiero con esta autoorganización y autodisciplina. Bueno, esto también me permitió aumentar mi capacidad de adaptarme a climas, ciudades, medios de transporte, etcétera, etcétera. Respecto a cómo financiar las instancias de investigación, las instancias internacionales, bueno, los logotipos que vemos aquí son algunos en los cuales yo he aplicado. Muchos de ellos me los han concedido y algunos de ellos no. Algunos me los han dado en efectivo, algunos me los han dado en especie, pero de todos he obtenido algún aprendizaje al momento de aplicar a la financiación. Bien, he hecho aquí una lista indicativa, pero no exhaustiva, de todas las formas que yo he encontrado de financiación, dentro de las cuales destacaría las agencias de cooperación internacional, que son muy amplias en los ámbitos de cooperación, que incluyen la arqueología y la cultura y el patrimonio, la Unión Europea, con diferentes programas como el Erasmus Plus para hacer prácticas internacionales o el Erasmus Mundus. Los gobiernos nacionales y regionales también son formas de financiación. Generalmente tienen convocatorias anuales o semestrales y hay que estar muy pendientes de ellas. Ya lo hablaré más adelante. También las fundaciones privadas pueden financiar y en mi caso algunas de ellas me han financiado algunas estancias. Los proyectos arqueológicos mismos, que también cuentan con presupuesto para financiarlas a los que llegan. Mencionaré un ejemplo que me tocó vivir en Italia. Con los propios recursos generalmente te dan el hospedaje, la alimentación y pueden ayudarte en el trámite administrativo de llegada al país si es que requieres una visa. Por último, los organizadores de congresos y las universidades también son fuentes de financiación siempre que apliques con tiempo y seas constante en el seguimiento a estas convocatorias. Finalmente, los ahorros propios son para mí el último elemento de financiación que yo utilizo y algo muy importante para mí fue el evitar las deudas. Hasta el momento no me he tenido que endeudar para poder hacer una estancia y no se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, a veces no hay otra opción y se tiene que tirar de préstamos, pero hay que ser muy cuidadosos con ellos. Bien, pues en mi experiencia personal, en el ámbito internacional, en el 2005 tuve mi primera experiencia cuando siendo estudiante de arqueología, me tocó ir a una temporada de campo en la Universidad de Perugia. Y también en esa misma estancia me pasé a Francia a hacer un voluntariado en la asociación de Éclaireurs de France, una asociación scout en el sur de Francia. Después, ya posterior a mi llegada a Barcelona, en el proyecto CREAUR, hice unas pequeñas prácticas profesionales en el marco del primer máster y también en el marco del primer máster trabajé para la Casa Batlló en el 2013, es un sitio de patrimonio mundial modernista, y en el 2015 para la UNESCO, el Centro de Patrimonio Mundial, y ya como estudiante de doctorado en el 2016 una estancia en la UNAM
y en el 2017 una estancia en Canadá, en la Simon Fraser University, y en Alemania, en la Brandenburg University, Technological University, de las cuales solamente les mencionaré estas tres, la del 2005, 2015 y 2017. En la de 2005 participé en el proyecto arqueológico Tadino. Mi director de tesis de entonces, el que me estaba dirigiendo esta tesis de arqueología, de licenciatura en arqueología, regularmente enviaba o facilitaba el envío de estudiantes a un proyecto arqueológico en la ciudad de Gualdo Tadino, en la región del Umbria, en el centro de Italia. Entonces me tocó a mí hacer una lista de espera de un año para poder tomar lugar en esta experiencia. La Universidad de Barcelona, la Universidad Veracruzana, nos apoyaba con 2/3 partes del vuelo. La Universidad de Perú ya nos brindaba el hospedaje y la alimentación, y el resto pues lo ponía yo. O sea, eran recursos propios. Las tareas que hacíamos en Gualdo Tadino eran la de excavación arqueológica y recorrido de superficie. Era un proyecto en el cual nosotros ya teníamos experiencia, estamos hablando de 2005, ya había estado yo como estudiante de arqueología por 5 años, perdón, y eso me permitió, bueno, tener elementos para poder implementar lo que ya sabía yo de excavación en sitios arqueológicos. También aprendí nuevas cosas, porque la forma en cómo excavaban en Italia para mí era increíble. Nunca había estado con equipos de detección de campos electromagnéticos, con fotografía digital, en la manera en cómo estaba ahí trabajándose. Era bastante tecnología para mí, y bueno, de todo eso fui aprendiendo. Después, ya estando en Barcelona y estando terminando el segundo máster, fui aceptado para hacer una estancia en el Centro del Patrimonio Mundial. Después de 3 intentos fallidos, el cuarto me permitió ser aceptado. Fue una estancia larga, fue una estancia de 6 meses, y hasta la fecha es la más larga que he tenido. Para pedir la estancia fue por una vía bastante peculiar, una convocatoria de la Asociación Mundial del Movimiento Scout, que solicitaba a algún estudiante de maestría que tuviera experiencia en el método de enseñanza Scout y también en patrimonio cultural, de preferencia en patrimonio mundial. Así que fue una convocatoria como anillo al dedo, y ahí estuve 6 meses haciendo pues talleres educativos. Aquí, perdón, la diapositiva tiene un pequeño error. Las tareas fueron proyectos educativos y también apoyé en el programa de Patrimonio Mundial y Educación, Patrimonio Mundial y Voluntarios, y también finalmente en el trabajo de archivo en las últimas semanas. Entonces fue financiado por la Unión Europea con una beca Erasmus Plus para hacer prácticas, también por el CONACYT, porque mis recursos con los cuales fui a la UNESCO venían de la beca que me habían dado, y del FONCA Conaculta, que también me habían dado esta beca. Fue un aprendizaje bastante valioso para complementar mi experiencia en el ámbito del patrimonio mundial, estando dentro de la institución encargada de implementar la Convención del Patrimonio Mundial a través de un montón de actividades y siguiendo las indicaciones del Comité del Patrimonio Mundial. Bien, después, ya estando como alumno de doctorado, en el calendario que me planteo para hacer las estancias, llega la primera de ellas en el marco precisamente de la reunión 82 de la SAA en Vancouver. Me planteo asistir a la SAA y también aplicar para hacer una estancia en Simon Fraser University, la cual se realizó durante un mes. Así que después de la SAA me quedé un mes para hacer la estancia. Fue un intercambio académico con diferentes profesores, con diferentes estudiantes de máster y de doctorado, en el cual presenté, esta es una diapositiva, una foto de cuando presenté mi investigación a los miembros del departamento de arqueología, y fue bastante importante para mí porque su retroalimentación me permitió madurar mucho mi investigación.
dado que la perspectiva que se tiene en Canadá y en Simon Fraser es distinta a la de la Universidad de Barcelona o a la de México, y eso me permitió contrastar esta, esta investigación que ya llevaba más de un año en curso. Ya había realizado mi trabajo de campo y ya tenía yo material para poder compartir y debatir y también reflexionar en colectivo. Después, en el mismo 2017, pero ya después del verano, a partir de octubre, hago una estancia de 4 meses en la Universidad Tecnológica de Brandeburgo, cerca de Berlín. Esta convocatoria de financiación vino por la Agencia Alemana de Intercambio Académico, la DAAD, y fue quien financió durante estos 4 meses mi estancia, y también a la universidad para diferentes actividades que tuve que hacer ahí, también brindó fondos para poder realizar un par de viajes como parte de la estancia. Y mis tareas ahí fueron pues el intercambio académico, las visitas de estudio. En la foto de abajo estamos en el primer sitio Patrimonio Mundial que se quitó de la lista, que fue el Valle de Dresden. Asistencia a seminarios. En la parte superior estamos los miembros del programa de World Heritage Studies, en la cual presentamos nuestros avances de investigación. También me tocó dar un par de conferencias y también, muy importante aquí ya, escribir la tesis. Aquí ya estaba yo comenzando el tercer año, bueno, finalizando el segundo, comenzando el tercero, y ya tenía que ponerme a escribir la tesis, la cual es por compilación de artículos, que quiere decir que para graduarme como doctor tengo que tener aceptados al menos tres artículos en revistas indexadas en algunos buscadores académicos. Bien, hasta aquí mis breves ejemplos de las estancias. Me gustaría pasar a mencionar cuál es este modelo estratégico de las 5C del cual yo he hablado. Se plantea como una propuesta para hacer más empírico el aprendizaje de este seminario y que espero que sirva para ustedes como una manera de pues, plantearse primero realizar una estancia en el extranjero y por último realizarla, o sea, realmente concretarla y seguir un camino el cual a través del ejercicio ustedes mismos podrán desarrollar. Y aquí es donde viene la parte que les mencionaba de la autodisciplina, autoconocimiento y autoimplementación. La primera C de este modelo estratégico es el compromiso. Cuando tú quieres hacer una estancia, realmente tienes que comprometerte con el deseo, con el anhelo, con la voluntad de hacer esta estancia. Yo creo que cuando tú te comprometes a algo, más allá de si estás motivado o no, le das continuidad. Y por lo tanto, para mí, el compromiso es el primero y más básico de los elementos para poder realmente tener éxito en una estancia en el extranjero. Cuando yo me planteé de México irme a Barcelona, venir a Barcelona, realmente estaba convencido de que lo quería hacer y me comprometí con un plan de ahorros de más de 2 años. Tenía un trabajo que me permitía ahorrar. Entonces, aprovechando también mis conocimientos de contabilidad y de planeación administrativa y financiera, pues me di cuenta que tenía los elementos para poder seguir un plan de ahorros, para poderme pagar el máster y pagar el viaje y pagar la estancia, aunque sea por 6 meses. Después de haberme ya asumido con ese compromiso personal, el segundo elemento de este modelo que yo planteo es la confianza. Nos tenemos que creer que podemos hacer una estancia en el extranjero. Yo dudé mucho cuando hice la primera maestría de presentarme a una beca, porque no tenía la confianza en que realmente el gobierno me la fuera a dar. Tenía ya yo una desconfianza de que realmente pudiera yo tener los elementos para poder presentarme y para poder ser exitoso en la obtención de esta beca.
Mis pensamientos negativos fueron los que en cierta medida me autobloquearon a tan siquiera mirar la convocatoria. Dije, ¿para qué la voy a mirar si de todas maneras ni me la van a dar? O sea, era un pesimismo que no era gratuito, pero que sí creo que estaba infundado. Tan es así que cuando me planteé hacer la estancia, pedir la beca cuando ya estaba haciendo la segunda maestría, incluso ya en línea, porque no estaba yo presencialmente en México, lo pude lograr. Presenté un proyecto, me planteé un programa de trabajo, el compromiso de retribución social y pues tuve éxito y me concedieron la beca. Honestamente, si no hubiera tenido la confianza en mí mismo de poderme presentar, pues igual que en el primer máster, ni siquiera me hubiera intentado, me hubiera planteado aplicar a esta beca. Bien, el tercer elemento, la tercera C, es la C de contactos. Los contactos son fundamentales. Tú puedes tener mucho compromiso y mucha confianza, pero si no conoces a nadie y nadie te conoce a ti, difícilmente te podrán emitir una carta de invitación, una carta de aceptación, un tutor querrá ser tu asesor durante la estancia. Realmente, en mi experiencia, como les mencionaba, desde que me fui a Italia, fue porque tenía el contacto de mi director, que tenía a su vez el contacto con la gente de Perugia, y eso me permitió a mí entrar un poco, no por la puerta grande, pero sí con las tablas previas o con el soporte previo de quien me enviaba, de mi entonces director. Eso también es un compromiso con esta persona que deposita su confianza en mí y cuya confianza de ninguna manera nos gustaría o me hubiera gustado defraudar. Entonces, los contactos a veces nos llegan por la universidad, pero podemos nosotros también buscarlos, escribir por correo electrónico a las personas que vemos en la página web de una universidad a la que queremos presentarnos, tener una breve descripción de nuestra idea de proyecto, de tesis o de qué queremos ir a hacer. Más adelante les plantearé en el ejercicio cómo se puede tener esta información. Y estos contactos, cuando uno va a las conferencias o congresos, puedes tú acercarte a las personas y si tienes una duda o quieres tener más información. Yo en lo personal nunca me han rechazado cuando durante una conferencia o al final de una conferencia me he acercado al ponente o la ponente y le he pedido pues, su correo, su mayor información sobre su ponencia y también, ¿por qué no?, expresar mi interés en hacer una estancia en la universidad o instituto o proyecto del cual él o ella viene. Así que los contactos son fundamentales. Y también es importante tenerlos bien organizados, no solamente su nombre, también su apellido, su institución, dónde los conocimos o las conocimos, si nos dio su correo. Esos datos son bien importantes porque nunca sabes, dentro de los años en el futuro, si tú requerirás nuevamente tener una referencia o consultar alguna cosa con esa persona que estaba en la conferencia, en el congreso, en la presentación, etcétera. La cuarta C son las convocatorias. Todas las instituciones de las cuales he hablado, todas tenían una convocatoria y todas la tenían por escrito y todas la tenían por internet. Así que yo podía consultarlas previamente, incluso si son convocatorias recurrentes. Antes de que saliera la convocatoria del año en el que yo me presenté, podía ver la convocatoria del año anterior e ir preparando los documentos que me iban a pedir. Por ejemplo, los certificados de calificaciones, los títulos universitarios, los certificados de idiomas, lo cual también es muy importante, porque en muchas convocatorias sí te piden esa documentación. Entonces, estar pendiente de las convocatorias tiene mucho que ver con la primera C, con este compromiso de darle seguimiento, este compromiso en el cual si no nos planteamos seriamente aplicar para una estancia en el extranjero, pues las convocatorias estarán y pasarán. Y ya automáticamente, al no presentarlos, ya estamos fuera. Yo nunca he estado al 100% seguro cuando me presento una convocatoria, pero con la experiencia he aprendido que aunque tenga la mínima posibilidad, si tengo el interés y la información que me piden, presentarme.
presentarme y si hay suerte, si soy elegido, y los criterios los alcanzo, excelente. No ignorar las convocatorias por sentirnos sin la autoconfianza en que podemos presentarnos. Evidentemente, si es en un país que te obliga o te pide como requisito el hablar el idioma local y no lo tienes, pues también sería iluso presentarse. Aunque si realmente te estás muy interesado, puedes tú escribir al correo de contacto, que siempre hay un correo de contacto, preguntando si hay alguna posibilidad de poder entrar en la convocatoria en caso de que los hablantes de esa lengua no sean suficientes para cumplir las plazas. El no ya lo tienes de un inicio, pero no pierdes nada con escribir un correo y pedir información detallada del tema de idioma, del tema de proyecto, del tema de lo que te surja duda o de lo que te sientas con menos certeza. Y por último, pero no menos importante, está la C de Curriculum Vitae. El Curriculum Vitae es el documento quizás en el que más regularmente tendremos que trabajar durante el largo de nuestras vidas. Nuestras tesis, nuestros artículos, nuestras ponencias quedarán tal cual las hemos escrito, pero el currículum se irá enriqueciendo y actualizando permanentemente, no solamente en nuestra lengua materna, sino también en las lenguas de mayor uso o frecuencia en el ámbito en el cual nos desarrollemos. Y tener el currículum actualizado, completo y también ordenado de una manera que nos permita escribirlo de la forma en que la convocatoria nos lo pida, es bien importante. Yo les confieso que mi currículum realmente no lo tenía hasta prácticamente el 2011, cuando me presenté a la maestría para ser aceptado a la primera maestría, la que comencé en línea. Me dio muchos dolores de cabeza hacer un currículum, no sabía cómo empezar, realmente tenía muy poca experiencia y referencias en cuanto a cómo hacer un currículum, pero afortunadamente nuestra generación tiene la conectividad que no tenía nuestras generaciones anteriores y puedes descargarte infinidad de modelos de currículum de todas partes del mundo y en prácticamente todos los idiomas para que tú puedas complementarlo e irlo enriqueciendo. Y según la convocatoria, poner en prioritario en las primeras partes, en las primeras páginas, aquello a lo cual tú te estás presentando, sean publicaciones, sean conferencias, sean libros que has presentado, sean proyectos educativos en los cuales has estado, sean países a los que has asistido, en fin. Un currículum es, para mí el que yo tengo es un documento como de unas 7 u 8 hojas, pero lo he tenido a veces que reducir a una hoja. Entonces es ahí donde pues literalmente corto un montón de cosas y presento lo más importante para la convocatoria que me pide. ¿Sí? Entonces, resumiendo este modelo estratégico de las 5C, comenzando por el compromiso, siguiendo por la confianza, los contactos, las convocatorias y el currículum vitae, son no los únicos, pero para mí los que a nivel personal más me han servido para poder tener éxito al momento de realizar mis estancias en el extranjero. Y siempre estoy rumiando la forma en cómo lo pude haber hecho mejor en cada estancia y los aprendizajes me quedan para la siguiente estancia, ¿no? Y eso también me permite mucho, me ha permitido ganar mucha confianza y también darme cuenta del reto internacional que hay en el ámbito de la arqueología, de lo competitivo que está el mercado laboral, en la academia, en las empresas, en el sector público, ya sea en el público institucional, a nivel federal, a nivel estatal o a nivel local. Pero este enriquecimiento, toda esta experiencia con este modelo estratégico me ha dado las herramientas para poderme plantear cuál será el paso siguiente cuando termine lo que estoy haciendo actualmente, que es la tesis. En la última parte de esta conferencia, de este seminario en línea, me gustaría plantearles la parte práctica. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo presentarme a hacer una estancia en el extranjero, a tener experiencia internacional,
a tener recursos para poder realizarla. ¿Cuál es la forma en cómo yo puedo hacerlo? Y si es aquí una de las partes para mí más importantes de este seminario online. El objetivo, de este ejercicio es empezar la implementación de una estrategia a corto plazo para obtener experiencia internacional. Que tú puedas empezar a implementar tu propia estrategia a corto plazo para hacer de este sueño, este anhelo, que es la experiencia internacional, una realidad. Y si ya tienes experiencia internacional, plantearte incrementar aún más esta experiencia. Por lo tanto, la actividad que a continuación les planteo es la siguiente. Responder el cuestionario de la estrategia de las 5C que veremos a continuación, como es una diagnosis, un diagnóstico de cómo estamos en estas 5 Cs que he mencionado, y posteriormente hacer una lista y programar 5 tareas clave a realizar en los próximos 12 meses. Este es un ejercicio de autorreflexión, de autoobservación, de autocrítica también, para poderte plantear si realmente quieres tener esta experiencia internacional, cuáles serán los pasos y las tareas a las que te comprometes llevar a cabo durante los próximos 12 meses. Una estancia, una experiencia internacional no se plantea en un plazo menor. Podría ser muy coyuntural si fuera en menos de 12 meses, pero en mi experiencia personal es bastante, ¿cómo te diré? Previsor. Para mí, desde mi punto de vista, he tenido que ser bastante previsor para poder tener éxito en estas experiencias. Y cuando te das cuenta, ya pasaron los 12 meses y ya estás haciendo tu estancia, ya estás haciendo tu intercambio académico y ya hasta volviste y estás incrementando tu red increíblemente. Y como una actividad opcional, si tú tienes ya los resultados, más adelante, ahora les pondré el enlace donde pueden descargar un documento de Word para poder llenarlo en casa, con calma, o lo imprimes y lo llenas a mano, como tú quieras. Y puedes enviarme los resultados a mis correos, a milcarvargas@gmail.com o a vargabe10@alumnes.v.edu para poder recibir mis comentarios o mi retroalimentación para poder hacer esto un poco más dinámico. Y también si en el correo tienes alguna otra pregunta o sugerencia para esta estrategia, adelante. Así que pasamos adelante con la actividad. Como les decía, la primera parte de esta actividad es el cuestionario. El cuestionario de las 5C lo pueden descargar en el enlace que ven en la esquina a la derecha. Es un enlace abreviado que los va a enviar a una carpeta, a un archivo en Dropbox que pueden descargar. Está en Word y pueden, como les digo, editar, imprimir y tener ahí pegado en su propio escritorio para plantearse su estrategia, que será la siguiente diapositiva. Pero estamos en esta y la primera pregunta es, ¿por qué quieres hacer una estancia en el extranjero? ¿Cuál es tu motivación para hacer esta estancia? Y escribir por lo menos 50 palabras de por qué quieres hacer esta estancia. Haz 1, 2 frases, 3 frases si quieres, en el cual realmente le escribas a la persona que te está o quiere recibir o a ti mismo. ¿Por qué quieres hacer una estancia en el extranjero? ¿Por qué quieres tener esta experiencia internacional? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las habilidades y experiencias con las que puedes contribuir a la institución o proyecto anfitrión, allá a donde quieres ir? Y te planteo que me menciones las 5 principales. Puede ser tus conocimientos en excavación, en análisis de material, la capacidad de adaptarte al cambio, de trabajar bajo presión, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas habilidades y esas experiencias en las cuales tú consideras que puedes contribuir allá donde tú quieres ir? La tercera pregunta es, ¿quién puede apoyar tu estancia en el extranjero? Aquí vamos a los contactos. Escribir un máximo de 5 personas con su apellido y su nombre, de qué país son y si tienes o no tienes su email. Aquí es importante simplemente que me pongas o que te pongas a ti mismo si cuentas con su correo o no. No que lo escribas en este momento, al menos si me lo vas a enviar a mí. Pero sí ser consciente de cuántas personas pudieran apoyar tu estancia en el extranjero, sea que estén allá donde quieres ir o en el país en el que tú estás. Tu director de tesis o directora de tesis, tu mentor, gente no solamente del ámbito académico, sino también
algún padrino que tengas. A mí debo confesar que mi padrino, yo le llamo mi padrino de visa, porque fue el que me apoyó económicamente para justificar mis recursos económicos para poder pedir mi visa para entrar a España, porque con los recursos que yo contaba eran raquíticos. Afortunadamente, gracias a mi padrino, pues pude obtener mi visa y pude hacer mi estancia, y por otras circunstancias ya no fue necesario continuar con su apoyo económico, pero sí con su apoyo moral, y siempre le estaré muy agradecido. Así que, ¿quiénes pueden apoyar tu estancia? Ya les digo, puede ser el ámbito académico, también el ámbito personal, y que lo puedan poner por escrito, no solamente que te den palmadas en la espalda o te digan échale ganas o sigue adelante o vas muy bien, sino que realmente vayan contigo y vayan y te apoyen en los trámites que tengas que hacer, o en el planteamiento de proyecto que te piden, o en adquirir los documentos para la convocatoria, etcétera. La cuarta pregunta es, ¿qué instituciones conoces para financiar tu estancia internacional? Y poner un máximo de 5. Si no conoces ninguna, lo cual a mí en mi caso fue así al principio, hoy tenemos la conectividad como nunca antes. Y yo esta mañana, simplemente googleando entidades, Funding for Archaeological Projects o for Archaeology Students, aparecieron miles de enlaces. Claro, son miles de enlaces de los cuales no los voy a ver todos. Voy a ver unos cuantos y hacerme una lista, guardarme esos enlaces, ver quiénes son las personas de contacto, y eso volvemos al modelo de la 5C. Eso requiere tener un compromiso, darle una dedicación constante a este tema de las estancias y la experiencia internacional, e ir acumulando los contactos en la universidad, en qué universidades, en qué proyectos, etcétera, etcétera. Si no las conoces, googlealas simplemente y busca, lee cuáles son las que pueden ser más acordes a tu perfil. Y la última pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que actualizaste tu currículum vitae? Muchas veces nos pasa que no lo hemos actualizado en 6 meses o en un año, o que a veces ni siquiera lo tenemos. Entonces, presentarse, la posibilidad de presentarse a una convocatoria para hacer una estancia o escribirle al investigador o investigadora A, B o C, sin tener un currículum que enviarle posteriormente, no, yo nunca lo envío desde el primer correo, a menos de que alguien me lo presente o hablé con esa persona personalmente y le dije te voy a enviar mi currículum, pero si me comprometo a enviárselo es porque lo tengo. Y si no lo tengo actualizado o no lo tengo en el idioma de la persona a la que le estoy escribiendo, es como si no lo tuviera. Yo mi currículum de base lo tengo en castellano y lo he tenido que traducir al inglés. Y para la convocatoria de la DAD, algunos documentos de currículum los tuve que traducir al alemán y lo tuve que traducir con un traductor jurado. Pero si no hubiera tenido el currículum ni en castellano, no hubiera tenido nada que traducir. Bien, vamos ya concluyendo y vamos a la segunda parte de este cuestionario. En este formulario, en esta parte es una gráfica de Gantt para poder ustedes, de las 5 preguntas, la primera que fue sobre el compromiso, la segunda que fue sobre la confianza, la tercera sobre los contactos, la cuarta sobre las convocatorias y la quinta sobre el currículum vitae, ¿cuáles son la o las tareas que te comprometes a realizar en los próximos 12 meses? Comenzando en el mes que viene, o en el semestre que viene, o en el año escolar que viene, o en enero del próximo año. Esta gráfica es atemporal en el sentido que no está estrictamente diseñada para ser usada al día siguiente de este seminario. Es atemporal. Y en esas tareas ustedes podrán ir marcando en los meses en los cuales se comprometen a irle realizando y ponerle un deadline. Ponerle una lista, una fecha definitiva para terminar el currículum o actualizarlo, o hacer tu lista de contactos, o escribir por qué quieres hacer una estancia, o escribir cuáles son tus habilidades y tus conocimientos, tu experiencia, y ponerla por escrito, no solamente saberla y tenerla en tu mente, sino realmente ponerla por escrito en el formulario
viniendo del formulario número 1. Entonces, una vez que tienes esta gráfica de Gantt hecha, tú puedes, como lo tendrás en Word, podrás ampliar el número de celdas que tú quieras, dividirlas en tareas 1.1, 2.3, 2.1, 2.2, etcétera, o agregar una columna que diga comentarios, en fin. Esto es una cosa bastante básica, pero que al menos te ayuda a visualizar cuáles son los pasos a seguir para presentarte a una convocatoria o para presentarte a una estancia en el extranjero. Ya casi estoy terminando. Me gustaría saber en este caso si hubiera preguntas o para darle alguna respuesta. Perdón. No sé si hay alguna pregunta. O donde pudiera ver las preguntas. Ups, tal vez yo mismo me hice la trampa. Ah, no me hice ninguna trampa. Participants, question and answer. Ok. Perdón. Bueno, no veo ninguna pregunta. Pasaría entonces a los enlaces de contacto. Estos son mis correos, amilcarvargas@gmail.com, yavargabe10@alumnos.ub.edu. Es mi cuenta de Twitter, de LinkedIn, de Academia, de ORCID y de ResearchGate. Así que, bueno, les doy las gracias por haber asistido a este seminario online y espero que sea muy provechoso para ustedes y que en el futuro pues puedan también compartir sus experiencias respecto a las estancias y prácticas internacionales que desarrollen en el futuro. Les doy gracias a la SA por su confianza por desarrollar este seminario y espero que los estudiantes de arqueología en América Latina puedan abrirse paso en las estancias internacionales para enriquecer su propia formación y también entre la disciplina y las comunidades en las cuales nosotros estamos trabajando. Muchísimas gracias.